Supercrack Estrella presenta un monolito dentro y fuera del CERN de Suiza. El monolito fuera del centro de control del CERN, grabado con una ecuación que representa el modelo estándar de física de partículas. Dentro del CERN aparece una especie de monolito que no sabemos muy bien para qué es, se puede suponer para señalar el final del camino, pero no le encuentro mucho sentido porque es claro que el túnel termina allí, así que puede ser una especie de monolito como el de la película 2001. También hay dibujado un graffiti, un monigote sonriendo con dos dientes y ojos saltones. Una de dos, o se aburren mucho en el CERN, o quizás tenga algún significado, pero es que además fuera del CERN hay otro monolito con una inscripción, y esto sí que pienso que es una exclusiva de mi canal. Hay muchos más misterios de los que vemos y conocemos dentro y fuera del CERN. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo. Está localizada en la frontera entre Suiza y Francia. El foco principal del CERN es la física de partículas y el estudio de los componentes fundamentales de la materia, pero en él se desarrollan simultáneamente cientos de proyectos paralelos, algunos de los cuales trabajan directamente para resolver cuestiones relacionadas con el modelo estándar de las partículas elementales. Desde la década de 1970, los físicos de partículas han descrito la estructura fundamental de la materia mediante una serie de ecuaciones llamadas modelo estándar. El modelo describe cómo todo lo que se observa en el universo está hecho de unos pocos bloques básicos llamados partículas fundamentales, gobernados por cuatro fuerzas. Los físicos del CERN utilizan los aceleradores y detectores de partículas para probar las predicciones y los límites del modelo estándar. A lo largo de estos años ha presentado muchos resultados experimentales de tal manera que hoy se considera el modelo más aceptado para entender toda la materia que nos rodea y por consiguiente, el origen del universo. Aunque el modelo estándar describa con precisión algunos de estos fenómenos, todavía resta incompleto. Este solo describe el 4% del universo conocido. Las preguntas permanecen. Fotografía tomada en las instalaciones del CERN. En la piedra está esculpida la fórmula del modelo estándar. Utilizan las matemáticas para leer textos antiguos e indescifrables. La entropía revela que series de símbolos pictos aparentemente aleatorios constituían un lenguaje. Un equipo de investigadores de la Universidad de Exeter, en Gran Bretaña, ha aplicado la entropía o medida del desorden al análisis de una serie de símbolos pictos, hasta ahora indescifrables. Gracias a este método, han conseguido establecer que dichos símbolos no eran aleatorios o meramente repetitivo, sino que constituían un lenguaje. Los científicos afirman que el sistema podría aplicarse a muchos otros restos arqueológicos para interpretar escrituras enigmáticas, pero, también, a la comunicación animal para descubrir, por ejemplo, qué cantidad de información se transmiten los delfines a través de los sonidos que emiten. ¿Cómo se pueden diferenciar dibujos o imágenes aparentemente aleatorias de un pasado remoto, de lenguajes escritos con símbolos, si desconocemos el significado de estos? ¿Cómo se puede saber que los símbolos dejados por civilizaciones del pasado en piedras, por ejemplo, constituían en realidad un lenguaje? La respuesta parece encontrarse en las matemáticas. Según publica la revista PhysOrg, un equipo de investigadores de la Universidad de Exeter, en Gran Bretaña, ha conseguido constatar que una serie de símbolos pictos, aparentemente azarosa, era en realidad un lenguaje escrito. Y lo ha hecho gracias a la aplicación de la entropía, un concepto matemático que podría definirse como medida del desorden. Los pictos fueron un conjunto de tribus celtas que habitó el norte y el centro de Escocia desde los tiempos del Imperio Romano, entre los siglos IV y X de nuestra era. Descendientes de los caledonios y otras tribus, la tierra de los pictos se convirtió en el reino de Alba, Escocia, durante el siglo X, por lo que los pictos se convirtieron en albanacho-escoceses. De la escritura de estas tribus, quedan escasos restos arqueológicos inscritos en piedra, de los que se han ocupado los especialistas, hasta ahora sin poder constatar con un método objetivo que tales restos eran verdaderamente una escritura. Según explican los investigadores Roble, Philip Jonathan y Pauline Simon en un artículo aparecido en Proceedings of Royal Society, este no es el único caso en que se da esta situación, porque muchas sociedades prehistóricas han dejado gran cantidad de símbolos inscritos cuyo significado se ha perdido
perdido. El sistema matemático desarrollado para estudiar los textos pictos podría servir para conocer mejor todos esos lenguajes, para interpretar muchas escrituras enigmáticas e, incluso, para analizar la comunicación animal, aseguran los investigadores. Leyendo la incertidumbre. En la revista New Scientist, se explica que dicho sistema matemático basado en la entropía consistió, básicamente, en un análisis estadístico de las formas artísticas dejadas por los pictos. Los científicos aplicaron métodos estadísticos para analizar secuencias de símbolos y calcular la entropía de estos, es decir, su desorden dentro de las series de símbolos encontradas. Según explican los científicos, una característica fundamental de cualquier sistema de comunicación es que contiene cierto grado de incertidumbre, en lo que a presencia de cada uno de los caracteres que lo conforman se refiere. Esta incertidumbre puede ser considerada como entropía de la información, y difiere de la hallada en cualquier serie de caracteres colocados de forma aleatoria o en patrones simplemente repetitivos. La entropía de Shannon. En su investigación, los investigadores escoceses analizaron diferentes textos pictos, estableciendo en ellos la media de incertidumbre de la aparición de un carácter o símbolo, cuando el carácter que precedía a este ya era conocido. Cuanta menor era la incertidumbre, o mayor la dificultad de predecir el segundo carácter o símbolo, mayor era la entropía de la pareja de caracteres y, por tanto, también era mayor la probabilidad de que dichos caracteres pertenecieran a un lenguaje escrito y no a representaciones aleatorias o meramente repetitivas. Los investigadores han bautizado esta forma de medición de textos como entropía de Shannon de dos caracteres, digram. En teoría de la información, la entropía de Shannon es una medida matemática de la cantidad media de información que contiene una variable aleatoria, esto es, una medida de la incertidumbre del valor de una variable aleatoria. Pero los científicos se enfrentaron a un obstáculo en sus mediciones. El tamaño de las muestras de símbolos pictos era demasiado corto para aplicarles la entropía de Shannon, por lo que tuvieron que modificar la fórmula considerando un nuevo factor. Las muestras de símbolos que presentaban más modos de emparejar sus caracteres tenían una completitud mayor que las muestras con relativamente pocos modos de emparejarlos. Por otra parte, dado que algunas lenguas, como el código Morse, presentan más digrams o caracteres emparejados que otras, los investigadores consideraron también el factor de la repetición de emparejamientos. Con todos estos factores, pudieron demostrar que los símbolos pictos se correspondían con palabras y que no eran simplemente imágenes religiosas o símbolos heráldicos, como se había creído hasta ahora. Asimismo, al comparar los símbolos con otros textos analizados, pudo establecerse que las muestras en lenguaje picto eran similares al lenguaje moderno, pero con un vocabulario más reducido, como el que podemos encontrar en relatos infantiles actuales. Entender el lenguaje de los delfines, aunque el significado de las palabras del picto sigue siendo un misterio, los investigadores sospechan ahora que las piedras que las contenían son monumentos a los muertos. En adelante, Lee y sus colaboradores pretenden emplear este mismo sistema para analizar otras antiguas escrituras sin descifrar, como los petroglifos, representaciones gráficas grabadas en rocas o piedras hechos por antepasados prehistóricos, sobre todo a partir del Neolítico, y que son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura, escandinavos de la Edad del Bronce. Creen que la técnica también podría adaptarse para el análisis de la comunicación animal, por ejemplo, para evaluar la cantidad de significado que los delfines pueden transmitir con los sonidos que emiten. La lengua picta es un enigma lingüístico que ha desconcertado a lingüistas e historiadores durante siglos. Este idioma antiguo, hablado por los pictos en lo que hoy es Escocia, ha dejado muy pocos rastros escritos, lo que ha dificultado enormemente su estudio y desciframiento. A pesar de su misterio, la lengua picta es de gran importancia histórica, ya que representa una parte fundamental del legado cultural de Escocia y arroja luz sobre las antiguas poblaciones que habitaron esta región. Si descubren qué es lo que está escrito en este monolito del CERN, podrán abrir un portal dimensional. Los pictos han sido considerados durante mucho tiempo como enigmáticos salvajes que lucharon contra las legiones de Roma antes de desaparecer misteriosamente de la historia, tribus salvajes que se negaron a sacrificar su libertad a cambio de los beneficios de la civilización. Pero lejos de ser los guerreros primitivos de la imaginación popular, en realidad construyeron una cultura muy sofisticada en el norte de Escocia en la segunda mitad del primer milenio, que superó a sus rivales anglosajones en muchos aspectos. Un estudio sobre uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes en Escocia desde hace 30 años, un monasterio picto en Portmaomac, en la península de Tarbat, en Easter Ross, ha descubierto que eran capaces de un gran arte, aprendizaje y uso de complejos principios arquitectónicos.
icónicos. El monasterio, un recinto centrado en una iglesia que se cree que albergaba a unos 150 monjes y trabajadores, era similar al centro religioso de San Columba en Iona, y hay pruebas de que habrían fabricado libros evangélicos similares al libro de Kells y artefactos religiosos como cálices para abastecer a numerosos monasterios filiales. Y, en un descubrimiento descrito como asombroso, alucinante por los historiadores de la arquitectura, parece que las personas que construyeron el monasterio lo hicieron utilizando las proporciones de la sección áurea, o divina proporción, como se conoció durante el Renacimiento cientos de años después. Esta proporción de dimensiones, 1,618 a 1, aparece en la naturaleza, como en la espiral de las conchas marinas, y en los rostros de personas consideradas bellas, como Marilyn Monroe. Puede verse en la Catedral de Notre Dame de París, en el Palacio de la Alhambra de Granada, España, en la Acrópolis de Atenas y en las pirámides egipcias, pero se pensaba que era demasiado avanzada para los pictos. No se sabe mucho de ellos, pero se sospecha que adoraban a dioses como Lu, dios solar, Cernunnos, dios de la fertilidad, Brigantía, inspiración, sanación y adivinación, Epona, fertilidad, muerte y guerra, Teutates, guerra y protección tribal, y Taranis, cielo y tormenta. Además es seguro que tenían sus dioses propios. Muchas veces los dioses se agrupaban en tríadas o trinidades, como la formada por Teutates, Taranis y Jesús. Según Rolleston, 1911, cada tríada era una persona, con funciones divididas pero interrelacionadas, formando un todo. Pronto todas ellas serían sustituidas por un nuevo tipo de religión trinitaria, el cristianismo. Uno de los enigmas más fascinantes de los pictos es su origen, que sigue siendo un tema de debate entre historiadores y arqueólogos. Generalmente se acepta que eran una confederación de tribus y tenían 7 reinos. Sin embargo, los orígenes exactos de los pictos aún no están claros. Envuelto en misterio. Se cree que la palabra Pict en sí deriva del latín Picti, que significa el pueblo pintado, o del nombre nativo Pecht, que significa los antepasados, destacando sus prácticas culturales únicas. De acuerdo a la tradición, el último rey de los pictos, Dres X, fue asesinado en Escone en lo que se conoció como la traición de Mac Alpin. La coronación de Kenneth I como rey de toda Escocia no está del todo clara. Parece ser que este personaje histórico utilizó un elemento simbólico que formará parte del ideario colectivo del pueblo de Escocia. Hablamos de la piedra del destino o la piedra de Escone. Por lo que se conoce, esta piedra se utilizó en la coronación de los reyes escoceses, desde Kenneth I hasta Juan Bayolo, Juan I de Escocia, 1292-1296. Existen todo tipo de leyendas en torno a este misterioso bloque de piedra arenisca, conservada actualmente en el imponente castillo de Edimburgo. Algunos relatos relacionan la piedra de Escone con el personaje bíblico Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Jacob la utilizaría para apoyar su cabeza en el pasaje del Génesis en el que éste sueña con la llamada escalera de Jacob. Desde Tierra Santa, la piedra viajaría por diferentes lugares tales como Egipto, Italia, España e Irlanda, hasta quedar en poder de los escoceses celtas. Según cuenta una leyenda, la piedra fue transportada por una tal Escota, quien era hija de un faraón egipcio, casada con Goidel Glass, creador mitológico de las lenguas gaélicas, y supuestamente, la fundadora epónima de los escoceses y los irlandeses. Como observamos, su poder simbólico era de suma importancia. No obstante, el origen ritual de la piedra de Escone sigue suscitando dudas entre los más variados expertos. Posiblemente, se utilizara como lugar de coronación de los Dalriadas, en la parte oriental de Escocia. Después de pasar por varios sitios entre Irlanda y Escocia, finalmente acabaría en Escone, al norte de Perth. Para protegerla de los ataques vikingos, supuestamente Kenneth I se encargaría de trasladarla a este lugar, permaneciendo allí durante al menos 4 siglos. En el siglo XII, se erigió la abadía de Escone, donde señores y obispos se reunían para presenciar la aclamación de sus reyes y jurarles lealtad. Pero siempre se encontraba presente la piedra que regía el devenir de Escocia. El Cern de Suiza es una escalera de Jacob. De esta manera, la piedra del destino fue utilizada sucesivamente en las coronaciones de los monarcas escoceses. Sin embargo, debido a su gran significado, la piedra de Escone pronto atraería la atención de sus vecinos del sur. Estamos refiriéndonos al Reino de Inglaterra. Tras la muerte de Alejandro III de Escocia en 1286, el trono escocés recayó en su nieta Margarita I, llamada la doncella de Noruega, pues era hija de Érico II de Noruega.
Eduardo I de Inglaterra, 1272-1307, pretendía casarla con su heredero y así unificar los dos reinos de Gran Bretaña. Sin embargo, la joven Margarita murió en 1290 durante su trayecto de Noruega a Escocia, frente a la costa de las Islas Órcadas. Se abría así una pugna en el reino escocés con hasta 13 candidatos al trono, de los cuales finalmente quedaron dos linajes, los Bruce y los Balliol. Con el fin de evitar una guerra civil, Eduardo I fue invitado por el obispo de St. Andrews para ejercer de mediador en la elección del candidato. El rey inglés aprovechó esta oportunidad para apoyar a Juan de Balliol, Juan I, como rey de Escocia, pues pensó que podría manejarlo más fácilmente. Pero los planes de Eduardo I no salieron como él esperaba. Después de rendirle vasallaje, Juan I se alió con Francia en 1295, enemiga declarada de Inglaterra. Eduardo I, que sería apodado el martillo de los escoceses, se cobraría su particular venganza. En algunos medios se ha dado la noticia de la identificación del logo del CERN con la cifra del 666, acompañando la información con el funesto simbolismo que desde la religión católica se asigna a este número. En la historia de Occidente existen símbolos utilizados en la formulación de un metalenguaje que son desconocidos por la gran mayoría neófita. ¿Se puede considerar al CERN como un proyecto del mal, o por el contrario como el mejor exponente del conocimiento humano? ¿Pueden sentirse las religiones dogmáticas amenazadas por los experimentos llevados a cabo en el CERN? El Centro Europeo para la Física de Partículas, comúnmente conocido por la sigla CERN, que responde al nombre en francés del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas a nivel mundial. Está situado en la frontera entre Francia y Suiza y como una instalación internacional, el CERN no está oficialmente ni bajo jurisdicción suiza ni francesa. El CERN cuenta con una serie de aceleradores de partículas, dispositivos que utilizan campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas hasta altas velocidades, y así, colisionarlas con otras partículas. Los aceleradores de partículas imitan, en cierta forma, la acción de los rayos cósmicos sobre la atmósfera terrestre, lo cual produce al azar una lluvia de partículas exóticas e inestables. Sin embargo, los aceleradores prestan un entorno mucho más controlado para estudiar estas partículas generadas, y su proceso de desintegración. Ese estudio de partículas, tanto inestables como estables, puede ser en un futuro útil para el desarrollo de la medicina, la exploración espacial, tecnología electrónica, etc. Recientemente un equipo internacional de científicos del CERN ha descubierto que las partículas llamadas neutrinos viajan más rápido que la luz. Según un portavoz de los investigadores, el hallazgo podría suponer un desafío a una de las leyes fundamentales de la física. El CERN, como el mejor exponente de la investigación de la realidad física, precisa de símbolos y de un metalenguaje propios para poder organizar su propia información con los neófitos a la ciencia y con los iniciados a ella. Símbolo. Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada. Tipo de abreviación de carácter científico o técnico, constituida por signos no alfabetizables o por letras. Metalenguaje. Lenguaje que se usa para hablar acerca de otro lenguaje. Es de especial relevancia el estudio del metalenguaje bajo el punto de vista de su estructura formal o sintáctica, lo que da lugar a los lenguajes formales lógico-matemáticos. Es propio que algunos grupos especialistas utilicen un metalenguaje construido por símbolos y estructuras sintácticas perfectamente determinadas por las reglas de construcción de fórmulas, y asociados a su disciplina solo ellos pueden comprender. A la vez existen conceptos falseados que son difundidos de forma masiva para enmascarar el verdadero significado oculto bajo la apariencia del símbolo y su metalenguaje científico. Quizás el mejor ejemplo es el referido al símbolo del 666. La sociedad occidental y globalizada reconoce en el símbolo del 666 al mal en su estado puro. La marca de la bestia es el nombre con el que se llama al número 666, que habitualmente es relacionado con Satanás y con el anticristo. Ver. El anatema del 666. Todo ello está basado en una traducción interesada del texto de la Revelación escrito en griego clásico y que utiliza términos antiguos y que se han manipulado con un interés dogmático.
Casi todos los estudiosos coinciden en señalar que este texto pertenece al siglo I después de Cristo y aunque todas sus interpretaciones son lógicamente posteriores a este momento, su autor, fuera quien fuera, necesariamente se refería de manera simbólica al significado de los números de la antigüedad, a lo que estos representaban con anterioridad al nacimiento de Jesús en Belén. Seguramente si utilizamos las fuentes antiguas, podremos acercarnos al verdadero significado de la cifra llamada satánica. Para ello permítanme utilizar la principal fuente científica de la que disponemos en Occidente, Compendio de las influencias caldeas y griegas en el mundo romano, y que en alguno de sus libros recoge aspectos que nos pueden dar alguna luz sobre el simbolismo de los números en la antigüedad. El número 6 en la antigüedad. El texto Vitruvii de arquitectura, conocido por los 10 libros de Vitruvio, poseía sin duda autoridad sobre la ciencia clásica en el momento que el Apocalipsis fue escrito. Sus referencias eran igual de válidas para el mundo romano como el hebreo, ya que sus fuentes son las clásicas. Escribe Vitruvio en el capítulo 1 del libro 3. Los matemáticos afirmaron que el número perfecto es el número 6, pues posee unas divisiones que suman 6, de la siguiente manera. La sexta parte es el 1, la tercera parte es el 2, la mitad del 6 es el 3. 2/3 partes componen el número 4, en griego dimoeron. 5 partes del número 6, pentemoeron, es el número 5, y el número perfecto y final epectum. Formaremos el número 8 sumando 6 más una tercera parte, que en latín se llama tertiarium y en griego epiritos. Añadiendo al número 6 su mitad se logra el número 9, que es un número sesquiáltero, en griego eniolios. Si al número 6 le sumamos 2/3 partes obtenemos la decena, en griego eipidimoeros. El número 11 es el resultante de sumar 5 al número 6, es decir, un quintario, en griego epipentos. El número 2 se obtiene sumando 2 veces el número 6, el número elemental, que se denomina diplasios. De igual modo, el pie es la sexta parte de la altura del hombre, o lo que es lo mismo, sumando 6 veces un pie delimitaremos la altura del cuerpo. Por ello coincidieron en que tal número, el 6, es el número perfecto, y además observaron que un codo equivale a 6 palmos, o lo que es lo mismo, 24 dedos. Hace mención Vitruvio a que en Grecia se consideró al número 6 como el emblema propio de la naturaleza física, como generador del cosmos. Para el grupo de hombres que han alcanzado el mayor conocimiento sobre la naturaleza física, el símbolo del 666 guarda un significado que solo puede ser descifrado utilizando un metalenguaje propio de iniciados a los secretos del cosmos. La fórmula del 6 al cubo para Pitágoras. Es el propio Vitruvio en su texto quien nos recuerda otra mención sobre el 666 cuando en su libro B intenta justificar la estructura de su tratado y que aún reconociendo la dificultad de los términos científicos cree haber encontrado una fórmula que permita la fácil comprensión. Así la explica Vitruvio. Por tanto, explicaré con breves palabras esta oscura terminología y las complejas medidas de las partes de los edificios, con el fin de que se graben bien en la memoria. Así, todo se irá recordando sin ninguna dificultad. También Pitágoras y los pitagóricos mantuvieron esta opinión. Les pareció bien escribir sus teorías y sus reglas en unos volúmenes de estructura cúbica Quivisis Rationibus. Fijaron el cubo como el conjunto de 216 versos, donde cada norma no sobrepasase 3 versos. Parece que tomaron la analogía al comprobar que tal número de versos, como sucede con el cubo, de cualquier forma que los considere la mente consigue una estabilidad inamovible en la memoria. Y que Vitruvio menciona como resultante de la aplicación de la Quivisis Rationibus, transcrito por los diferentes traductores como estructura cúbica principios del cubo cubical arrangementi por Ortiz y Sans, razón cúbica, y que para mí es la más cercana al sentido antiguo. Es precisamente en el centro de su tratado, en el proemio del libro B, donde Vitruvio hace mención a la razón cúbica y al número 216 como quibunx versus, el soporte para escribir sus teorías y sus reglas. Etiam que Pitagorae que eius aeresim fuerunt secuti, placuit quivisis rationibus praecepta in voluminibus scribere, constituerunt que quibunx versus eos que non plus 3 in una conscriptione oportere esse putaverunt. Libroz Prefacio. Es el número 216, el resultado de la aplicación de la razón cúbica sobre el número perfecto, el 6. La arquitectura del conocimiento, de la perfección. Vitruvio proyecta la razón cúbica Quivisis Rationibus en el corpus de su tratado para poder alcanzar la correcta disposición de los conocimientos en él y así poder ser entendido por los arquitectos que lo leyesen. Así no habrá ningún obstáculo que impida su comprensión.
Como podemos comprobar, el 666, bien como simple cifra, bien como resultado de una formalización geométrica, se identifica desde la antigüedad con el conocimiento científico. Y es el resultado 216 el que a través del metalenguaje adecuado podemos reconocer en la fórmula matemática que representa el símbolo del CERN. Es el CERN el lugar construido por el ser humano más próximo al conocimiento absoluto del cosmos. Y por ello representado por la formulación antigua del 666. Supercrack estrella. Si el video te gustó, pulgar arriba.